Hola, bienvenidos a esta primera clase de óptica geométrica. Soy María Teresa Garea, profesora de Física 1 del Departamento de Física. Como dijimos, empezamos con el tema de óptica geométrica, donde veremos al modelo de la luz como rayo, sus leyes fundamentales y algunas aplicaciones. La óptica es la parte de la física que estudia los fenómenos relacionados con la luz y la visión. En toda ciencia exacta o social, se toma una muestra de la realidad a estudiar y se hace un modelo que permita estudiarla. La luz puede estudiarse bajo tres aspectos o modelos: rayos, ondas y partículas, que llamamos fotones. Los rayos no explican la naturaleza de la luz, sino que sirven para decir en qué dirección se propaga la energía lumínica y nos permiten diseñar instrumentos ópticos como lentes, espejos, microscopios, telescopios, cámaras de fotos. Sin embargo, ¿qué es la luz? A través de los tiempos se trató de asimilar a la luz a partículas o a ondas, que son los dos modelos principales que usa la física para explicar los fenómenos que estudia. Al observar los efectos como los colores de las pompas de jabón o de las capas de aceite en el agua, se encontró que se pueden explicar pensando que la luz cumple con el modelo ondulatorio, como las ondas del agua cuando se tira una piedra. Estos efectos son los que producen también los colores que vemos en los CD. Sin embargo, se encontraron otros efectos, como el efecto fotoeléctrico, el que permite que no se cierren las puertas de los ascensores automáticos cuando pasamos delante de las celdas que tienen a tal fin, no se podía explicar con ondas. Aquí Einstein, usando una idea previa de Planck, propone que la luz son fotones y aparece la óptica cuántica. Por esta explicación es que le otorgan el premio Nobel. Volviendo al tema, que los efectos que se explican con ondas, que hay efectos que se explican con ondas y otros con fotones, entonces, ¿qué es la luz? La física cuántica nos dice que no podemos saberlo, que las cosas se comportan como ondas o como partículas según sea la interacción, y sigue el interrogante. En estas clases tomaremos el modelo de rayos y finalizaremos el curso con la descripción de fenómenos de interferencia y difracción explicados por el medio del modelo ondulatorio de la luz. Dejaremos para otros cursos a los fotones. Dividiremos el tema en clases cortas para su mejor comprensión. Comenzamos entonces con óptica geométrica, con el modelo de la luz como rayo, sus leyes fundamentales y la aplicación de las mismas a reflexiones y refracciones, en esta clase a superficies planas. Comenzamos entonces por el modelo empírico que llamamos óptica geométrica. El concepto de rayo es fundamental en la óptica geométrica. Un rayo es una línea en el espacio que corresponde a la dirección de la energía radiante. Los rayos no interfieren entre sí dentro del dominio de la óptica geométrica. Es válida esto para el estudio de dimensiones mayores que la longitud de onda y no tiene en cuenta, como dijimos, ni el carácter ondulatorio ni el fotónica de la luz, aunque estas leyes se pueden deducir de ambos modelos. El primer postulado experimental es que la luz se propaga en línea recta. Los puntos A, B y C de la figura inferior están alineados. Si cerramos un ojo, C oculta a A y a B. Las trayectorias en los medios homogéneos e isótropas son rectilíneas. Se completa este principio considerando la independencia a través de obstáculos grandes respecto de la longitud de onda y la reversibilidad de rayos del camino de los rayos. La luz recorre los mismos caminos invirtiendo el sentido de su propagación. Esto es, si el rayo luminoso se originara en C con la misma dirección, seguiría el camino inverso y pasaría por B y por A. Las fuentes de luz pueden ser primarias o secundarias. ¿Qué es una fuente de luz primaria? Es aquella que podríamos denominar autoluminosa, esto es, que emite la luz, por ejemplo, una lamparita, el sol, una vela, una estrella. ¿Qué es una fuente de luz secundaria? Es aquella que al ser iluminada difunde la luz que recibe de una fuente primaria. Cada punto de un objeto luminoso emite un haz de luz homocéntrico que tiene centro en ese punto y los rayos salen desde su centro en direcciones radiales. Las fuentes luminosas primarias y secundarias son indistinguibles para la óptica geométrica. Luego veremos que
los rayos en dirección radial para una fuente puntual se corresponden con frentes de onda esféricos. Si delante de la fuente puntual ponemos un obstáculo circular de diámetro I, se producirá una sombra oscura definida en la pantalla de diámetro I', relacionada con las distancias relativas entre el disco y la pantalla. Una fuente extensa puede pensarse como un continuo de fuentes puntuales. Ante un obstáculo ofrece zonas de oscuridad y zonas de penumbra. Las fuentes pueden ser monocromáticas, con un solo color, o policromáticas cuando emiten varios colores o longitudes de onda. Seguimos con las definiciones, en este caso de objeto e imagen. Un objeto real es el punto emisor desde el que provienen o parecen provenir rayos luminosos. Más adelante veremos a qué llamamos objeto virtual. Una imagen es el punto donde se juntan los rayos una vez pasado el sistema óptico. Si los rayos pasan físicamente por el punto, la imagen se denomina real y allí hay concentración de energía. Si los rayos salen del sistema óptico de manera tal de que se cortan sus prolongaciones, decimos que la imagen es virtual. ¿Qué pasa cuando la luz llega a una superficie de separación entre dos medios transparentes y isótopos y homogéneos distintos? Parte de la luz se refleja y parte de la luz se refracta. El modelo de la óptica geométrica explica cómo se refleja y se refracta, pero no dice las proporciones de energía reflejada ni transmitida, y tampoco tiene en cuenta posibles absorciones de energía por parte de la superficie. Para analizar estas condiciones, necesitamos la modelización de la luz como ondas electromagnéticas. Por eso no vamos a hablar en toda esta parte de cuánta luz se refleja o cuánta luz se refracta. Estudiamos ambos fenómenos, la reflexión y la reflexión por separado. Comencemos con la reflexión. En medios isótropos y homogéneos, la ley de la reflexión empírica nos dice que el rayo incidente, el reflejado y la normal en la interfaz en el punto de incidencia están en el mismo plano. Además, el ángulo que forman ambos rayos con la normal tiene el valor I igual a I'. Si consideramos a los ángulos positivos medidos desde la normal en sentido antihorario, diremos que I es igual a menos I'. Observemos en el cuadro superior derecho que si la luz incide del lado opuesto, el camino es el mismo, esto es, por la reversibilidad de los caminos ópticos. Miremos las dos fotos en las que se muestra la reflexión especular y la reflexión difusa. ¿Cuál es la diferencia? Que los rayos que componen al haz incidente encuentran una superficie lo suficientemente lisa en la reflexión especular para que todas las normales de los puntos de incidencia sean iguales. Por esto todos se reflejan con el mismo ángulo. En cambio, en la reflexión difusa, la rugosidad de la superficie hace que los rayos reflejados, si bien cumplen la ley de la reflexión punto a punto, como las normales a los puntos de incidencia no son las mismas, dispersan los rayos reflejados en todas las direcciones. Del estudio de la luz difusa de una superficie se puede inferir la rugosidad de la misma. Estudiaremos entonces nosotros solamente la reflexión especular y en particular comencemos a ver qué pasa en una superficie plana. El objeto luminoso puntual frente al espejo emite rayos que inciden en el espejo, se reflejan en él y llegan al ojo que está en el mismo semiespacio del objeto. Lo que se marca en color es lo que llamamos campo del espejo. Es una zona frente al espejo desde la cual se pueden ver por reflexión la reflexión de los rayos que provienen del punto P. Observemos que la imagen P' se observa del otro lado del espejo y que se forma por la prolongación de los rayos reflejados, con lo que estamos diciendo que P' es una imagen virtual. El ojo capta parte de ese cono de luz y prolonga los rayos. En el lugar entonces donde se cortan esos rayos,
o parecen cortarse, el ojo ve una imagen del objeto. Como en ese lugar no hay concentración de energía, decimos que la imagen es virtual. Se encuentra geométricamente que objeto e imagen están enfrentados y a la misma distancia medida desde ambos lados del espejo. Se suele decir erróneamente que los espejos planos invierten las imágenes de izquierda a derecha, pero entonces ¿por qué cuando los giramos no invierten de arriba para abajo? Es que geométricamente, en realidad, los objetos que están más cerca del espejo tendrán su imagen más cerca y los puntos más lejanos tendrán su imagen más atrás. Esto corresponde a lo que se llama una asimetría axial. ¿Qué pasaría si se enfrentan dos espejos planos? Aparecen múltiples imágenes. El número de imágenes dependerá del ángulo entre los espejos. La expresión de la figura es el número de imágenes, pero solo es válida cuando este número es entero. Si no lo es, la imagen central enfrentada al objeto no es completa. Estudiemos ahora la refracción de la luz. Ahora la luz se refracta en una superficie de separación entre dos medios transparentes, en este caso el aire y una cilindro de vidrio, y el observador se encuentra en el semiespacio que transmite la luz. Podemos ver que hay una tenue reflexión de la luz también en esta superficie, pero si bien parte de la luz se refleja y parte se refracta, cuando estudiamos estos fenómenos, los estudiamos por separado, dado que el observador, si está en el medio donde se transmite la luz, no puede detectar la reflexión, y viceversa. Parte de la luz entonces se refleja y parte se refracta, estudiamos la refracción y vemos que tenemos una ley empírica para ello que nos dice que rayo incidente, rayo refractado y normal a la superficie están en el mismo plano. Pero además hay una relación entre rayo incidente y rayo refractado a través de lo que se denomina la ley de Snell, que nos dice que el índice de refracción del medio 1, de donde proviene la luz por el seno de I, es igual al índice de refracción del medio 2 por el seno del ángulo de refracción. Los ángulos, como antes, se miden desde la normal hacia el rayo y los tomaremos positivos en sentido antihorario. ¿Quiénes son estos índices adimensionales N1 y N2? Los índices de refracción de los distintos medios se obtuvieron experimentalmente asignando el valor 1 al aire. Sin embargo, el electromagnetismo nos muestra que es el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio. De esta manera, no puede ser menor que 1, dado que la luz tiene su velocidad máxima en el vacío y es la misma para todas las longitudes de onda. Sin embargo, los medios isótropos tienen índices de refracción que, si son dispersivos, pueden depender de la longitud de onda. Los índices de refracción, como vemos en esta tabla, en algunos casos para medios isótropos y homogéneos, tienen valores de entre 1 y 2. Excepcionalmente, como en el diamante, vemos que tenemos un valor de 2,41. Vemos también que los índices de refracción de distintas sustancias, por ejemplo agua, aceite y glicerina, y que algunas de ellas, por ejemplo la glicerina y algunos vidrios, tienen índices de refracción igual. Esto nos marca que el índice de refracción, que también se llama densidad óptica, no tiene que ver y no está relacionado con la densidad de masa. Ahora, hay que destacar, como dijimos, que este índice de refracción depende del color de la luz, su frecuencia, para medios que llamamos dispersivos, como muestran las imágenes. El vacío dijimos que no dispersa los colores y el aire muy poco. Los vidrios y el agua dispersan más. Vemos que para el vidrio Crown los índices de distintos colores varían en el segundo decimal. Sin embargo, alcanza para que un prisma de este material disperse los colores. Cuando usamos un único índice de refracción en los problemas, estamos pensando en que el medio es no dispersivo o que usamos un haz de luz monocromático, que
corresponde a que tiene una sola frecuencia o color. Cuando uno tiene distintos índices de refracción para una sustancia, suele usar el del amarillo como haz central del espectro. Veamos un poco más lo que nos dice la ley de la refracción, analizando los casos en los cuales el índice de refracción, el medio desde el cual proviene la luz N1, es menor o mayor al del medio al cual la luz se transmite. Primero veamos el caso 1, donde N1 es menor que N2. En este caso, la relación de los senos de los ángulos de refracción e incidencia es menor que 1. Como ambos ángulos están entre 0 y 90 grados, la función seno es creciente en ese intervalo, por lo que esto indica que el ángulo de refracción será menor que el ángulo de incidencia. Decimos que en este caso, cuando N1 es menor que N2, el rayo refractado se acerca a la normal. Es el caso, por ejemplo, de la luz que incide desde el aire y pasa hacia el agua. Cuando el índice de refracción desde donde proviene la luz es mayor que el índice de refracción hacia donde pasa la luz, se obtiene que el ángulo de refracción es mayor que el incidente. En la foto vemos que inciden 4 haces desde el agua a una superficie de separación con el aire. El que incide normal, parte se refleja normal y parte se refracta normal a la superficie. Cuando el ángulo de incidencia aumenta, el haz refractado se acerca a la superficie hasta que llega un momento en el cual no existe más. En todos los casos, existe rayo reflejado, pero cuando se produce la reflexión total, este haz reflejado se lleva toda la energía. En este caso, cuando el ángulo de incidencia va aumentando, llega a un ángulo límite, que llamamos I límite, en el cual el rayo refractado llega casi a 90 grados. Con esta condición obtenemos la expresión para el seno del ángulo límite como cociente de los índices de refracción, siendo por supuesto válido solamente para N2 menor que N1, que es este caso. A partir de allí, si aumentamos el ángulo de incidencia, no habrá haz refractado, como muestra la imagen. Este efecto es un efecto muy conocido desde la antigüedad, pero que ahora estamos usando mucho en lo que son las fibras ópticas. ¿Sí? La energía se refleja totalmente en la fibra, dentro de la fibra, y se minimizan las pérdidas, dado que se produce reflexión total en el interior de la misma. Por eso se utilizan en telecomunicaciones para transmisión de datos. Hasta aquí estudiamos las características de la reflexión y la refracción en una superficie plana. Si ponemos dos superficies planas tendremos dos refracciones. Dejamos para resolver en la guía de problemas los casos de láminas de caras paralelas y desviación del haz en un prisma. Nos encontramos en la próxima parte.